Feliz sábado, mis queridos amigos y hermanos de la iglesia. Gracias por estar allí en la sintonía de Iglesia UNASH. Estamos felices en este sábado 20 de febrero, agradecidos del Señor por poder abrir nuevamente su palabra. Vamos a profundizar en el libro de Lucas, especialmente el capítulo 18. Y es allí en donde nos encontramos con lo escrito por el apóstol Lucas. Lucas, el evangelista, él refirió esta parábola que había escuchado de Jesús. Bueno, y esta parábola, dice Lucas, Jesús la mencionó y la contó para que nosotros pudiésemos entender la necesidad que teníamos de orar sin desfallecer, de orar sin desanimarnos, de orar, dice aquí su palabra, sin cesar. Así dice esta parábola. La dijo Jesús en una oportunidad para, dice el verso 1, decirnos la necesidad de orar siempre, siempre y no desmayar. Bueno, aquí viene entonces la parábola de Jesús, así es que quiero que ustedes puedan buscar allí en su Biblia, donde se encuentren, para que podamos seguir juntos la lectura. Había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Y aquí nos vamos a quedar. ¿Qué tiene que ver esto y lo que viene más adelante con la necesidad de orar siempre y no desmayar? Bien, en esta ciudad, este juez entonces era un juez que no respetaba ni a Dios ni a los hombres, ni los intereses de Dios ni de los hombres a él le preocupaban. Esto está muy claro. Por lo tanto, era un juez injusto. Vamos entonces al siguiente verso, el verso 3, que dice que en esa misma ciudad había una mujer que era viuda. Y esta mujer, que era viuda, iba al juez injusto y le decía: hazme justicia de mi adversario. Bien, en el cercano Oriente nosotros entendemos por lo antiguo, cierto, de las Escrituras, por lo que hemos estudiado a profundidad, de que una viuda era muy desamparada, especialmente si no tenía hijos o algún pariente que abogara por ella. Porque esta viuda iba hacia este juez, quería que le hiciera justicia. Y estaba entonces más desamparada que cualquier otra viuda de aquellos tiempos. ¿Por qué? Porque no tenía hijos, sino el hijo hubiese ido, o algún pariente que hablase por ella. Entonces nos dice la Escritura que lo que pedía a este juez era que le hiciera justicia. ¿Justicia de qué? Seguramente el esposo le había dejado una propiedad, y esta propiedad estaba hipotecada. Y ya según la ley, las personas que estaban allí debían salir y devolverle a esta viuda la propiedad, pero no querían salir seguramente. Y entonces ella le decía al juez que le hiciera justicia. Vamos a seguir leyendo en el verso 4 y dice así: él no quiso, por algún tiempo. O sea que hubo un tiempo en que la viuda iba y venía y no tenía justicia para ella, pero ella insistió. Bueno, nos dice aquí las Sagradas Escrituras que después de ese tiempo en que no quería, dijo dentro de sí, o sea, él pensó y dijo: bueno, aunque ni temo a Dios ni respeto a ningún hombre, la verdad que esta viuda ya me tiene cansada y puede que quite y colme toda mi paciencia. Por lo tanto, le voy a hacer justicia. Aquí vemos a un juez injusto, pero a la vez un juez que no tenía nada de misericordia hacia ella. Simplemente ya le había quitado toda la calma, no quería seguir perdiendo la paciencia y no sabía qué iba a suceder después si la viuda seguía yendo hacia él. Por lo tanto, como ya lo tenía cansado, él dijo: le voy a hacer justicia. Bueno, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia, dice el verso. Y vamos al verso 6. Y dijo el Señor. ¿Quién? ¿El juez? No, dijo Jesús a sus discípulos: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Qué dijo el juez injusto?
Vamos a volver entonces a repetir el verso 5. No sea que viniendo esta viuda de continuo me agote la paciencia. ¿Se dan cuenta, les dijo Jesús, el motivo por el cual Él le hizo justicia finalmente a la viuda? Y allí agrega el Señor, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él de día y de noche? Estamos hablando de sus escogidos. Dios va a hacer justicia a sus escogidos. ¿Quiénes son sus escogidos? La Biblia lo aclara muy bien. Aquellos que claman de día y de noche. O sea, aquellos que oran siempre. Aquellos que saben de la necesidad de orar siempre y no desmayan. ¿Se tardará en responderles?, les dijo Jesús. Os digo que pronto les hará justicia. Y aquí quizás puede entrar en nosotros cierto pensamiento cuando nos suceden cosas injustas o cuando vemos cosas injustas en el mundo o a un ser querido a nuestro alrededor. Nosotros decimos, ¿no se tardará Dios en hacernos justicia y en respondernos? Aquí lo dice también. ¿Se tardará, dijo Jesús, en responderles, en hacerles justicia? ¿Y por qué digo que hay cierto pensamiento que viene a nuestra mente? ¿Acaso no hay cosas injustas que aparentemente nunca tienen justicia? Hace un par de semanas estuve viendo un documental acerca de un lugar donde había una extensión muy grande de terrenos que pertenecían a personas allí por descendencia, por generación en generación. Los inversionistas les quitaron estos lugares y los expulsaron de allí. ¿Acaso esto no es injusto? Claro que es injusto. ¿Hemos visto alguna injusticia en algún ser querido? O vamos más allá. A nivel mundial estamos viviendo una pandemia injusta, en donde puede atacar a cualquier persona este virus. Y al principio decíamos que quienes estaban más indefensos eran los niños y los adultos mayores. Sin embargo, ¿cuántas muertes llevamos hasta el día de hoy? De personas jóvenes, de todo tipo de edad, etnia, raza, género. Es injusto. Parece que es injusto. Claro que es injusto, porque vivimos en un mundo injusto. En un mundo en que cualquier cosa nos puede suceder. Entonces, cuando yo pienso que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, qué difícil es pensar en decirle a alguien, ánimo, has perdido a tu ser querido, o estás con esta enfermedad, o has quedado sin trabajo, o tanto más, pero Dios sabe que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Y uno dice, ¿pero cómo? Si la Biblia, la palabra de Dios, Jesús mismo dijo aquí en su palabra, ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman de día y de noche? Claro, Jesús refirió esta parábola porque sabía acerca del peligro de dejar de orar que podían tener sus discípulos al enfrentarse a las injusticias de la vida. Pero ¿cuál fue la solución o cuál es la solución para nosotros ahora? ¿Qué hizo la viuda? Es lo que precisamente nosotros debemos hacer. Perseverar en la oración siempre y no desanimarnos. ¿Saben por qué? Porque cuando nosotros nos fijamos en las injusticias de la vida, nos estancamos espiritualmente. Nos estancamos. Termina los versos diciendo de esta siguiente manera. ¿Se tardará en responderles? Verso 8. Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Era la preocupación de Jesús. ¿Cómo se fortalece la fe? De diferentes maneras. A través de la oración, del estudio de la palabra. La fe es ese músculo que si no se ejercita, se atrofia. Lo debemos ejercitar espiritualmente. Pero podemos leer la palabra del Señor. Podemos asistir ahora virtualmente a la iglesia. ¿Y la oración? Quizás la estamos tomando como un deber. La oración no es un deber. La oración, nos dice el primer verso de Lucas 18, que es una necesidad. ¿Y por qué es una necesidad? Porque vamos a enfrentar en estos tiempos cosas peligrosas, injustas en nuestra vida, que van a hacer que nosotros desviemos nuestra mirada de Dios y nos desanimemos porque no vemos justicia en nuestra vida.
Dios en su grande sabiduría y dentro de lo que es el plan de salvación para cada uno de nosotros, sabe cuándo hará justicia con nosotros, ya sea aquí o ya sea cuando Él regrese. Lo cierto es que no se tardará como nosotros lo creemos. Yo no sé cuáles son las cruces que tú has tenido que enfrentar, las injusticias quizás de la vida. Solo quiero decirte que el Señor quiere encontrar en ti cuando venga fe. Y para eso debemos orar siempre y no desmayar. Seamos como esta viuda, perseveremos en la oración, porque cuando nosotros insistamos a Dios en oración por nuestra vida espiritual, clamando a Él de día y de noche, nuestro Dios justo ahí estará con nosotros. Quisiéramos compartir a esta hora con ustedes un canto que expresa la necesidad que tenemos nosotros de dejar de lado las aflicciones y realmente concentrarnos en lo que es valedero para nuestras vidas, en lo que vale realmente como hijos de Dios. ¿Y qué es? Que podamos predicar acerca de que Cristo viene. Cuando las aflicciones, los temores inundan nuestra vida y nos alejamos del Señor en oración, lamentablemente no podemos cumplir nuestra misión. Es por eso que te invito a escuchar a esta hora cómo ya es tiempo de poder avanzar con fe hacia adelante y predicando acerca de otros que Cristo viene. ¿Qué dirección estoy siguiendo? ¿Cómo evaluar la situación? Veo el tiempo transcurriendo. ¿Qué está pasando a mi alrededor? No enfrentamos la realidad de esto. Es tiempo que salgamos todos a encontrar al que se fue. No hay temor, debemos de buscar obreros. No hay aflicciones que nos hagan retroceder. Sigamos firmes al Maestro, confiando siempre en su dirección. No malgastemos más el tiempo y trabajemos con decisión. No enfrentamos la realidad de esto. Es tiempo que salgamos todos a encontrar al que se fue. No hay temor, debemos de buscar obreros. No hay aflicciones que nos hagan retroceder. Eres luz para este mundo, así lo dice el Señor. Y que lleve salvación a esta tierra en perdición, toda lengua y nación. No enfrentamos la realidad de esto. Es tiempo que salgamos todos a encontrar al que se fue. No hay temor, debemos de buscar obreros.
aflicciones que nos hagan